Chicos, hoy día vamos a ver programación dinámica y un ejercicio de asignación de recursos que es el que sale en la guía de los científicos, o sea, la guía en la FPT, perdona. La respuesta ya está ahí, pero igual es bueno que lo analicemos más a fondo. Y bueno, quería empezar el, el pequeño video tutorial con una anécdota y para que vean la importancia y para que no se les olvide el concepto de programación dinámica, porque a mí se me olvidó. Y por culpa de eso casi, bueno, me costó mucho hacer un trabajo. Bueno, resulta que el semestre pasado yo tomé diseño y análisis de algoritmos y en la tarea final del curso nos presentaron el siguiente problema. Entonces había una personita que tenía que llegar arriba de la montaña y para ello tenía que subir una escalera. Resulta que solamente para subir la escalera podía ir de a un escalón, podía subir de a un escalón o subir de a dos escalones, o sea, saltándose uno. O intercalado también podía subir de a dos y después de a uno y así. Aparte, habían escalones que estaban rotos y que él no podía subir. O sea, no podía pisar el escalón roto y tenía que sí o sí saltárselo. Y bueno, uno cuando... Ah, perdón. Y la pregunta era, ¿de cuántas formas él podía llegar a la cima de la montaña? Parece un mar, pero es una montaña. Y bueno, tal vez uno mira el ejercicio y piensa en un algoritmo recursivo, que en realidad fue lo que yo pensé cuando lo vi. Dije, qué fácil, la cuestión de un algoritmo recursivo se hace solo. Un algoritmo recursivo al final que calcule de cuántas maneras posibles yo puedo subir la escalera y recalcularlo todo el rato. Y claro, eso va a funcionar cuando la entrada es chica. Si yo tengo una cantidad pequeña de escalones, entonces obvio que va a funcionar súper bien. Pero ¿y si yo tengo una escalera gigante y utilizo un algoritmo recursivo? Puedo estar toda una vida esperando a que me tire el cálculo de cuántos caminos posibles tengo yo para subir la montaña. Y eso fue lo que me pasó a mí, me confié. Y dije, ya está listo. Y como los 2 días antes de la entrega, empecé a ver las entradas que nos daban. Cuántos escalones habían, cuántos escalones rotos me daban. Y claro, cuando me mandaban una escalera gigante, podía estar esperando mucho, mucho, mucho tiempo para que me resuelva el ejercicio. De hecho, la mayoría no, ni siquiera pude ver el resultado de lo lento que era. Y en ese momento no me acordaba de esta programación dinámica. Y, pero, y resulta que si tú ya tienes calculado los escalones previos, o sea, cuántos caminos hiciste hasta llegar a este escalón, por ejemplo, ya no necesitas volver a recalcular lo mismo, pues necesitas simplemente ocupar lo que tenías aquí y a partir de este punto empezar a calcular lo de acá y así. Pues, ese es el concepto al final de programación dinámica, de poder ocupar lo que tú ya tienes y no volver a recalcularlo, así como yo lo estaba haciendo en un principio. Y bueno, en realidad eso nomás tenía que contarles. Y vamos a hacer el ejercicio, que se basa más o menos en el mismo concepto. Bueno, y a todo esto me di cuenta lo de que tenía que utilizar algo dinámico porque, claro, tenía un escalón aquí y como que iba dibujando el árbol para llegar a los escalones. Entonces, si yo me saltaba en el escalón 1 y avanzaba un escalón, llegaba al 2, pero si avanzaba 2 escalones, llegaba al 3. Si estoy en el 2 podía llegar al 3 y podía llegar al 4. Y de ahí me empecé a dar cuenta que sí. Por ejemplo, todo el árbol que estaba hacia abajo del 3 era el mismo que yo tenía aquí. Pero no así yo lo estaba calculando 2 veces. ¿Para qué? Si lo tengo ahí, me costó ver eso porque en realidad no tenía integrado en mí el concepto de programación dinámica. Pero de ahí ya cuando me acordé empecé a revisar estos videos y, y claro, ahí estaba la respuesta. Así que ojalá a ustedes no se les olvide. Pueden saltar esta parte, todo esto creo que hablé mucho. Ya. Pero empecemos con el ejercicio, ahora sí que sí. Entonces dice, distribución de científicos entre grupos de investigación. El grupo encargado de un proyecto espacial del gobierno lleva a cabo una investigación sobre cierto problema de ingeniería que debe resolverse
antes de que los seres humanos puedan viajar seguros a Marte. Por el momento, 13 equipos de investigación tratan de resolver el problema desde 3 puntos de vista diferentes. Se estima que en circunstancias actuales, la probabilidad de que los respectivos equipos llamados 1, 2 y 3 fracasen es de 0,4, 0,6 y 0,8. En consecuencia, la probabilidad actual de que los 3 equipos fracasen es de 1,92, o sea, 0,192. Como el objetivo es minimizar la probabilidad de fracaso, se asignan al proyecto 2 científicos de más alto nivel. En la tabla se proporciona la probabilidad estimada de que los equipos respectivos fracasen si se les asigna 0, 1 o 2 científicos para que colaboren con ellos. Solo se considerarán números enteros de científicos, puesto que cada uno de ellos debe dedicar su atención completa a un equipo. El problema es determinar cómo deben asignarse los 2 científicos adicionales para minimizar la probabilidad de que los 3 equipos fracasen. Entonces aquí nos dan nuestra tabla de probabilidad de fracaso. Si yo asigno 0 científicos al equipo 1, tengo los valores originales, o sea, de cómo trabajaban originalmente, obvio, porque no le estoy agregando ningún valor añadido a mi ecuación. Ya, si tengo 1, entonces voy a tener una probabilidad de fracaso de 0,2, de 0,4 y 0,5 y así. Si asigno 2, vamos a tener una probabilidad de fracaso de 0,15, de 0,2 y de 0,3 en cada uno de los equipos. Bueno, entonces para resolver esto, nosotros vamos a partir como de atrás hacia adelante, no sé cómo explicarlo. Como que vamos a partir del tercer equipo de trabajo. Entonces vamos a tener, bueno, esta tabla ya está, pero preferí hacerla yo manualmente para que vayamos de a poco. Entonces vamos a partir del tercer equipo de trabajo. Y ahora sí, preferí hacerlo rápidamente. Ya. Me perdí un poco lo que estaba haciendo, porque justo me llamaron por teléfono. Y entonces, ¿en qué iba? Ya, empezamos por atrás, que sería con el equipo 3. Entonces, si llego a la asignación del equipo 3 con 0, con 1 o con 2 científicos disponibles. Entonces, si llego con 0 científicos disponibles, tenemos el 0,8 nomás, porque es el de la tabla original, que cuando se le asignan 0 científicos. Si nos queda un científico disponible, entonces tenemos el 0,5. Si tenemos 2 científicos disponibles, entonces vamos a tener una probabilidad de éxito de 0,3. Hay que, bueno, darse cuenta de que como estamos hablando de probabilidad de fracaso, mientras menor sea la probabilidad de fracaso, es mejor. O sea, más óptimo es lo que estamos haciendo. Ya, entonces, ¿cuál es la mejor de las 3 alternativas? Como solamente tenemos una, va a ser... Ay, chuta, no sé qué. Sí. Solo va a ser la misma, 1, 2 y 3. Ahora vamos con la segunda iteración. Entonces, con n igual 2. Y voy a dibujar la tablita. Vuelvo al tiro. Ya, entonces ahora sí tenemos la tabla de la segunda iteración. Aquí tenemos la ecuación recursiva. Y bueno, en realidad la ecuación, o sea, al menos en la algorítmica, o sea, cuando haces un algoritmo de programación dinámica, partes de un algoritmo recursivo, pero la diferencia es que vas guardando los resultados del algoritmo recursivo, los que te arroja ahí, para poder utilizarlos después. Y esto es básicamente, bueno, bastante similar. Así que vamos a empezar a resolverlo. Espérenme un poquito. Disculpen que no sé, nunca nadie me llama y empiezo a grabar y parece que todos se ponen de acuerdo en hablarme. Ya, resulta entonces, vamos a estar con la segunda iteración. Y llegamos que a esta segunda iteración llegamos con, o sea, al segundo equipo, llegamos con 0, o sea, con 0 científicos para asignar. Entonces, si tenemos 0 y vamos a asignar 0, llegamos simplemente con la anterior. La anterior, que es de 0,8, que es el que está acá arriba, por los 0,6. Entonces, entre esas dos vamos a llegar con 0,48 de probabilidad de fracaso, que insisto, es la probabilidad de fracaso del equipo 3 cuando tiene 0,
y la probabilidad de fracaso del equipo 2 cuando tiene 0. Ahora digamos que llegamos con un científico. Pero como llegué con un científico y asigno 0, vamos a tener los mismos 0,6, que es la probabilidad de fracaso del equipo 2, por el 0,3, o sea, perdón, el 0,5, que es porque como yo llegué aquí, me sobra un científico, pero a este le asigno 0, entonces me va a quedar 1 que voy a ocupar en la siguiente iteración, que fue la iteración que ya hice, así que en realidad sería como la iteración anterior. No sé cómo definirlo mejor. O sea, quedé con 1, así que se lo voy a asignar al tercer equipo. Como se lo asigné al tercer equipo, voy a quedar con el 0,5 por el 0,6 y eso es 0,3. Y lo mismo, si asigno 2. Ay, ¿qué me pasa? Ya, 0,2. Y asigno 0 a este equipo, entonces voy a pasar los otros dos, o sea, me van a quedar todavía los dos científicos para la siguiente tabla, que es la de acá. Entonces, si yo tengo 2, que son los 0,3, o sea, si asigno 2 al tercer equipo, lo voy a multiplicar por la probabilidad de fracaso de cuando asigno 0 a este, y sería 0,3 por 0,6. Y son 18. Y ahora lo mismo vamos a hacer con el 1. O sea, se asigno un elemento, o sea, un científico. Entonces, si llego 0 y tengo... no voy a poder asignar al científico. Si llego con 1 y lo asigno aquí, significa que llego con 1, le asigné 1 aquí, entonces voy a llegar con 0 a esta de acá. Si llego con 0 voy a tener 0,8 y 0,8 por 0,4 son 32, 0,32. Voy a borrar esto, todas estas cositas que hice. Ya, ahora, si llego con 2, pero solo asigno 1, significa que voy a pasar con 1, o sea, con un científico para el equipo siguiente, que es el que tengo acá. Y entonces, cuando asigno 1, habíamos dicho que teníamos 0,4 por el 1 que voy a tener de la siguiente iteración, que es este 0,5, ¿cierto? Que es cuando asigno un científico al equipo 3. Entonces, como me sobró 1 de acá, de este, lo voy a aplicar en el siguiente equipo de trabajo. Entonces voy a tener el 0,3 por 0,2. Y eso es igual a 3 por 2. Ay, o sea, no sé por qué 2 de acá. No, que si tengo de científico, aplico 1 aquí, aplico 1 aquí. Y sería 0,5 por 0,4. Y eso es igual a 0,20. Voy a retroceder un poco. Ahí sí, porque está muy 0,20. Y por último, ahora cuando tengo dos científicos, entonces quiero poner dos científicos en este equipo de trabajo. Si llego con 0, no voy a poder, entonces tengo 0. Si llego con 1, tampoco, porque yo quiero aplicar los dos. Y si llego con los dos, entonces sí voy a poder. Y me va a dar 0,2, que es aplicar los dos científicos al equipo 2. Y voy a pasar con 0 al tercer equipo. Entonces sería 0,2 por 0,8. Entonces 2 por 8 son 16. 0,16. Ay, no. 0,16. Ahí sí. Y con eso ya completamos parte de la tabla. El resto en realidad es bastante más simple. ¿Cuál es la mejor en esta? O sea, si tenemos 0, 0,48. ¿Cuál es el mejor si tenemos 1? 0,30. ¿Y cuál es mejor si tenemos, o sea, el mejor si tenemos 2? Es el 0,16. Aquí corresponde ese 0,48 al 0. Aquí corresponde el 0,30 al 0. Y aquí corresponde el 0,16 al 2. Y esa sería nuestra segunda iteración. Y vamos por la tercera.
Voy a dejar esto chiquitito. No funcionó. Esperen. Prefería hacerlo yo nomás. Rapidito, si lo voy a demorar mucho. Y bueno, ahora vamos a llegar a la última iteración, que es en el primer equipo. Y como les decía, vamos a ocupar aquí, o sea, en la primera iteración, que es la de acá, y la segunda iteración, ya la tenemos calculada. Entonces, a partir de eso, ahora nosotros vamos a calcular para la tercera iteración, que es el equipo 1. Y vamos a decir que vamos a llegar con los dos científicos, porque es el primer equipo que nosotros al final le estamos asignando las cosas. Y entonces, cuando tenemos dos científicos disponibles y nosotros asignamos 0, vamos a tener el 0,4, que es de cuando asignamos 0 científicos al equipo 1, por lo mejor de los dos, o sea, lo mejor de aquí, de cuando tenemos dos elementos disponibles. Porque aquí, como asignamos 0 científicos en esta iteración, entonces van a quedar dos disponibles para poder ser ocupados después, pues. Y como nosotros ya calculamos lo anterior y lo tenemos calculado, simplemente lo aplicamos. Entonces serían los 0,16 por los 0,4, ¿cierto? Que es este por este, que es lo mejor de 2 por cuando tenemos 0 científicos en el equipo 1. Y eso sería 0,064. Chicos, yo a veces digo cosas como aquí, o sea, como ven aquí, cosas así, y pienso que ustedes me ven marcando con mi lapicito, pero no estoy escribiendo nada, así que si tienen dudas me dicen. Ya Después, si tenemos dos científicos disponibles y vamos a ocupar solamente uno, o sea, nos queda uno disponible para después, vamos a tener 0,2 por lo mejor que teníamos en 1, que sería 0,2 por 0,3. Y eso es, 0 por 2 son 6, son 0,06. Y ahora tenemos 2, ocupamos los dos en la primera, o sea, nos quedan 0 para después. Y va a ser los 0,15 por lo mejor de cuando teníamos 0 disponible, 0 por 0,48. Entonces sería 0,48 por 0,15, 0,072. ¿Y cuál es la mejor de estas tres opciones? ¿Cierto? 0,06. ¿Y cuál es el mejor x1? El 1. O sea, sí, el 1 está bien. Ya, entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, primero, ¿cuál era la pregunta que teníamos que contestar? El problema es determinar cómo deben asignarse dos científicos adicionales para minimizar la probabilidad de que los tres equipos fracasen. Entonces, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿dónde debo asignar los dos científicos que tengo disponibles? Y sabemos que en esta iteración, que es la última, sí o sí vamos a tener que asignar un científico, porque es 1. Entonces, sí o sí tenemos que dejar un científico para el equipo 1. ¿Y cuántos científicos van a quedar disponibles? 1. Y si x1 es 1, entonces yo busco aquí. ¿Dónde está el 1? Aquí. Entonces, cuando tengo un científico disponible que llegó a esta iteración, que está acá, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es 0,3. ¿Y cuál es mi x óptimo cuando sucede este 0,3? Es este. Entonces, x2 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a asignar ningún científico al segundo equipo. Entonces voy a pasar al tercer equipo, que está acá.
¿Y cuántos científicos dije que tenía disponibles? Si acá tengo 1, acá tengo 0 y tengo 2 científicos en total, entonces tengo un científico disponible para utilizar. Y busco aquí de nuevo. Tengo 1. ¿Qué es lo mejor que puede suceder con 1? Que tener una probabilidad de 0,5, que es lo que está ahí. Y entonces vamos a dejar un científico para el tercer equipo. Entonces x2 óptimo va a tener 0 y x3 óptimo va a tener 1. Y eso es lo que tienen que contestar. Entonces, que el equipo 1 va a quedar con un científico. El equipo 2 va a tener 0 científicos. Y el equipo 3 va a tener un científico. Ay, que estoy escribiendo científico. Científico. Y entonces, llegando a esto, ¿cuál sería la probabilidad de que los equipos fracasen, de que los 3 equipos fracasen? Sería lo óptimo que calculamos aquí, ¿cierto? Que sería 0,06. Esta es mi probabilidad de fracaso de los 3 equipos. De fracaso. Y eso, comparado a lo que tenían inicialmente, que teníamos una probabilidad de fracaso de 0,192, es bastante mejor. Así que eso es importante que coloquen como análisis. Y espero que les haya servido mi explicación. Cualquier duda me preguntan por Slack o por donde quieran. Si tienen ejercicios de programación dinámica, porque en realidad como que yo no encontré nada que fuera como muy, no sé, como tan entendible. Pero si ustedes encuentran un ejercicio que les gustaría compartir y me lo mandan y lo hacemos aquí. Así que ahí nos vemos. Cualquier cosita, correo, Slack, no se olviden. Y voy a seguir subiendo videos en la medida de lo posible, así que cuídense mucho, que les vaya bien a su prueba.